Bienvenidos a la clase de hoy de otro texto mal interpretado de las Escrituras. Estamos haciendo una pausa en los textos mal interpretados de la Biblia para llegar al conocimiento de qué es la teología, qué es la exégesis, qué es la hermenéutica y qué es la homilética. Estos 4 aspectos que nos permiten predicar de manera correcta las Escrituras. En la clase de hoy vamos a ver qué es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica es importante e indispensable para cada uno de los que queremos entender un texto, comprender la verdad de ese pasaje bíblico y más aún para los que queremos predicar ese texto. ¿Cómo entender la Biblia correctamente? Eso es a través de la exégesis bíblica. ¿Cómo entender la Biblia correctamente? Muchas personas leen la Biblia, pero no todos la entienden correctamente. Hay gente que me dice, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Claro, porque necesitamos hacer una exégesis bíblica para entender correctamente. Algunos dicen, eso es lo que el texto dice para mí. Cada quien interpreta los textos a su manera. Lo importante es que siento algo al leer ese texto. No, eso no es así. No es que cada uno interprete los textos a su manera. No es que cada uno interpreta de acuerdo a cómo está sintiendo. No es que cada uno diga, para ti ese texto significa tal cosa, pero para él tal cosa y para mí tal cosa. No, el texto significa lo mismo para todos, pero ahí es donde hay que hacer una exégesis. La pregunta crucial sería, ¿tiene la Biblia un significado objetivo para nuestras vidas? ¿O cada lector puede darle el significado que quiera? Esa es la pregunta. ¿Tiene la Biblia un significado objetivo general para todos los lectores? ¿O cada uno de nosotros podemos interpretar los textos bíblicos como se nos ocurra? No, entonces aquí es donde viene la exégesis bíblica y entra un concepto fundamental de la teología que es que muchos ignoran y es la exégesis. Así que hoy aprenderemos qué quiere decir esa palabra, cómo aplicarla, por qué es necesaria, cómo desarrollarla utilizando la misma Biblia como fundamento. Quédate conmigo, comenzamos la clase de hoy. Como tú ya sabes que para entender qué significa una palabra, debemos ir a la etimología de la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dije en la clase pasada, la etimología es la raíz, el origen de las palabras. La etimología de la palabra filosofía, ¿cuál es? Fileo quiere decir amor, sofía quiere decir sabiduría, filosofía quiere decir el amor a la sabiduría, ¿no? Teología, que ya vimos en la clase pasada, que significa teo es Dios, teos Dios, logos palabra. Teología significa el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, exégesis, ¿qué quiere decir exégesis? Ex quiere decir fuera y hegemonai quiere decir guiar hacia afuera, guiar hacia afuera. O sea, ex es fuera. Cuando tú dices estamos exportando, quiere decir estamos llevando productos hacia afuera, ¿no? Y hegemonai, guiando, estamos guiando hacia afuera. O sea, tenemos el texto bíblico, tenemos aquí el texto bíblico está acá adentro, ¿no? De la palabra de Dios está el texto, pero nosotros vamos a hacer la exégesis, vamos a guiar hacia afuera, como quien dice, vamos a sacar de la palabra de Dios el texto y lo vamos a guiar hacia afuera. ¿Para qué? Para ver el significado. Exégesis quiere decir sacar ese texto de la Biblia y ver el significado aquí afuera. ¿Qué significa ese texto? ¿Me comprendes? Esa es la palabra, ¿no? Y ese es el ejemplo más claro que te puedo dar. Tomar un texto de la Biblia y sacarlo hacia afuera para ver qué significa. Exégesis es guiar hacia afuera. Significa sacar del texto el significado que ya está allí, pero que solamente al leerlo no lo podemos comprender. Tenemos que hacer la exégesis, tenemos que guiar ese texto de acuerdo a la literatura del mismo texto y obviamente de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo en nuestra exégesis, en nuestro estudio.
Exégesis no es imponer mis ideas al texto bíblico. Yo tengo una idea de lo que significa Juan 3:16. No, yo no puedo imponer mi idea al texto bíblico. No. Exégesis no es leer la Biblia según mis emociones. Estoy muy emocionado. Vamos a ver, Señor, háblame a través de tu palabra, donde ponga el dedo allí. Aquí puse el dedo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Oh, sí, la Escritura aquí en esta palabra dice tal cosa. No, eso no significa la exégesis bíblica. Tampoco significa utilizar versículos aisladamente para predicar. Un versículo por aquí, otro por allá. No. Exégesis es tan sencillo como lo que te dije, ¿no? Tienes la palabra de Dios y entonces sacas de adentro de la palabra el texto para guiarlo hacia afuera y ver qué significa este texto de la palabra de Dios. Bueno, exégesis, ¿qué es? Es escuchar lo que el texto está diciendo. ¿Qué está diciendo el texto? Es entender lo que quiso comunicar el que escribió ese texto. Si Pablo escribió, ¿qué quiso comunicar Pablo? Si David escribió, ¿qué quiso comunicar David? Si Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, ¿qué quiso comunicar Lucas cuando estaba escribiendo? No, exégesis es respetar el contexto y la intención original del texto. Por ejemplo, exégesis es que tú tomes un texto. Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo, me vine con la Biblia en inglés, está aquí. Bueno, tú tienes el Salmo 23, digamos, ¿no? Y lo tienes, el Salmo 23, y está acá, ¿no? Aquí está, Salmo 23. Mira, ahí lo tienes en pantalla. Entonces tienes que ver el contexto para sacar de adentro del Salmo 23 y para definir qué significa el Salmo 23 para nuestras vidas hoy. Tienes que hacer el contexto. El contexto es leer el Salmo anterior, el Salmo 23 completo y luego el siguiente Salmo 25 y luego empezar a definir qué es lo que estaba pasando por la mente de David cuando escribe el Salmo 23. Estoy viendo al significado, respeto el contexto original, oficial, normal del texto y la intención del autor de ese texto. Bueno, el texto bíblico es fundamental. Vea lo que dice Nehemías 8:8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es genial, esto es maravilloso. Mira, aquí yo no sé si puedes ver, pero aquí creo pero dice Nehemías 8:8. Tienes que buscar esa cita bíblica. La voy a anotar acá. Esto es genial. Busca por favor en tu casa Nehemías 8:8, ¿verdad? Busca esto. ¿Qué dice Nehemías 8:8? Dice, leían en la ley de Dios claramente. Primero leían claramente y luego dice, ponían sentido a lo que leían de modo que entendiesen la lectura. Leer claramente, poner sentido a lo que lees, sentido común, no sentido así de lo que estoy, emociones, no. Leer claramente, luego pon sentido común y luego entiende lo que lees. Eso es lo necesario. ¿Te recuerdas aquel episodio del eunuco y Felipe? Felipe se le acerca, el eunuco iba leyendo las escrituras, el rollo del profeta Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? El eunuco iba leyendo, pero no entendía. Y Felipe le pregunta, hey, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Esa explicación es la exégesis. Es llevar al texto fuera, es guiar al texto fuera. O sea, el eunuco iba leyendo el texto, pero no entendía el texto. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Guió al eunuco para que afuera de ese texto, pero sin salirse de su contexto, entendiera el eunuco. O sea, lo que hizo Felipe fue que sacó de adentro de las escrituras, metió la mano, digamos, la mano de sabiduría, sacó de adentro y le dijo, esto es lo que significa el texto para ti. Eso es la exégesis. La exégesis tiene que hacer una lectura clara, una explicación con sentido y una comprensión literaria. Así que, bueno, la exégesis incluye la parte histórica de los textos. Permíteme ir a la pequeña biblioteca que tengo acá. Mira,
Aquí tengo varios libros en mi biblioteca, pero bueno, mira, aquí hay uno, por ejemplo. Esta es historia. Mira, este es un libro de historia bíblica. Cuando tú te vas a este libro, empieza a ver la historia. Y mira, es te da unos grandes argumentos de la historia bíblica. Y tú dices, wow, todo esto es parte de ¿qué? De la historia que necesitas para entender cómo sacar un texto de la Biblia, para guiar a las personas a entender ese texto. Por eso muchos me critican a mí, porque dicen, es que usted siempre dice textos malinterpretados de las Escrituras y aquí y allá usted no cree en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, querido. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Cuando tú amas la Biblia, Colosenses 3 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Tú amas la Biblia, amas al Espíritu Santo porque Él inspiró la Biblia. Pero yo no puedo amar a aquellas personas que se viven inventando cosas en nombre del Espíritu Santo. No, por favor. En lo que el Espíritu Santo quiso que supiéramos, ya está acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con toda esta literatura adicional? Estamos yendo a la exégesis. A veces no comprendemos el texto. Tenemos que ir a la parte histórica. ¿Qué estaba pasando por la mente de Nehemías cuando escribe Nehemías 8:8? ¿Qué estaba pasando? Se estaba reconstruyendo los muros. Sí, estaba con Esdras, estaba con un ejército de chicos judíos que reconstruían. Y Nehemías 8:8 empieza a decirles, mire, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que comprender. Y cuando llega a Nehemías 8:10 dice, no estén tristes porque el gozo de Dios es nuestra fuerza. Entonces, cuando tú vas a la parte histórica, comprendes qué estaba pasando en la mente de Nehemías. ¿Por qué Nehemías está escribiendo el capítulo 8 y estás haciendo la exégesis correcta? Estás sacando el texto para explicarlo correctamente. Y eso es lo que muchos no comprenden. Miren, aquí hay un panorama del Antiguo Testamento. Miren, no sé si por la luz que tengo ahí me permite. Aquí está, panorama del Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú ves todos estos libros, te dan hasta los mapas. Mira, te dan los mapas, te dan cronologías, te dan tiempos, te dan de todo. Entonces tú dices, wow, todo esto, pastor, y todo eso tengo que hacer para predicar. Por supuesto, querido. ¿Qué tiene que hacer un médico para operar a tus hijos o a ti, si te enfermas de la vesícula? ¿Te vas a ir a operar con alguien que solo leyó un folleto de medicina? No, ¿verdad? Te tienes que operar con un médico. ¿Y qué hizo el médico? Estudió libro tras libro, tras libro, tras libro. Luego fue al hospital, practicó, estuvo en su práctica. Luego de 7 años se graduó como médico y cirujano. Y luego ya viene y empieza a operar. Entonces tú dices, ¿es un médico graduado que me va a operar o es uno que leyó un folletito que le vendieron en el autobús? No, entonces hoy hay muchos predicadores, con todo respeto, que leyendo un texto poquitito por ahí piensan que así se interpreta. No, la exégesis es sacar lo que dice ese texto. ¿Qué está diciendo ese texto? Quiero sacar de ahí el texto para guiar a la gente a entender el texto. Y eso es lo que yo hago en esta serie de textos mal interpretados de la Biblia. Hoy no estamos hablando de ninguno en específico, pero Nehemías 8 está hablando un texto maravilloso. Se los repito, dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Los levitas no solo leyeron, sino que explicaron el significado, y cuando explicaron preguntaron, ¿entienden? ¿Entienden? La aplicación es genial. Nehemías 8:8 dice que le ponían sentido, no se inventaban un mensaje, lo aclaraban, no se lo inventaban, para que entendiesen el objetivo de la exégesis que estaba haciendo Nehemías y que estaban haciendo los chicos que leían el libro de la ley de Dios, los sacerdotes delante del pueblo. Era que comprendiera el pueblo lo que realmente decían las Escrituras. No era crear confusión. A veces la gente agarra un versículo por aquí, por allá, y dice, no, el que no crea en esto es tal cosa. Pero ¿por qué? Tú tienes que leer las Escrituras, comprender las Escrituras. Si no la comprendes, debes adquirir material o hablar con alguien para ver cómo comprendes la parte histórica bíblica, cómo comprendes el panorama general del Antiguo Testamento, cómo comprendes panoramas del Nuevo Testamento, cómo comprendes. Mira, aquí tengo en mi
en mi biblioteca otro libro que te lo mostré en la clase pasada. Para entender una carta de las Escrituras, la carta a los Romanos, yo tengo que leer varios libros de Romanos. Mira, varios libros de Romanos. Es un teólogo que a mí me encanta, Evis Carballosa, un español. Pero tengo que leer varios libros de Romanos. ¿Para qué? Para comprender una carta pequeñita que quizá tenga 5, 6 páginas, 7 páginas de mi Biblia. Yo tengo que leer más de 350 páginas de este libro, luego consultar otro, luego ver la parte histórica, qué estaba haciendo Pablo cuando escribe Romanos, dónde estaba, por qué estaba preso, qué pasaba con el gobierno romano, cómo era la cultura de Roma, etcétera. Yo tengo que ver todo eso para entender la carta a los romanos, una carta pequeñita. Entonces, cuando tú logras comprender, fíjate, la carta a los romanos, yo te dije, tengo la Biblia en inglés aquí, perdón, ¿verdad? La carta a los romanos, mira cuántas hojas tiene. Tiene una página, ¿verdad? Tiene una página, luego tiene otra página, luego tiene la tercera página. Mira, tiene 3 y tiene 4 páginas. Y aquí vamos a ver, mira, 5 páginas de Romanos. Y aquí vamos 6 páginas de Romanos, 7 páginas de Romanos, 8 páginas de Romanos. Y vamos a ver aquí la siguiente, 8, 9 y 10 páginas. Aquí 9 y 10 páginas hasta que llegamos a primera carta a los Corintios. Entonces, Romanos, 10 páginas, apenas 10 de Romanos. Y hay un libro completo del doctor Evis Carballosa de 350 páginas que te lleva a entender realmente la comprensión exegética del libro de Romanos. Pero este es uno de los libros que te estoy enseñando, Pero hay muchísimos que tú puedes consultar. Así que no te dejes llevar por un chat GPT o algo así para hacer una prédica solamente. No, eso ayuda mucho. La tecnología te ayuda, chat GPT te puede ayudar, Google te puede ayudar. Pero tienes que ir a la exégesis. ¿Qué realmente quieren decir esas 10 páginas de Romanos? Vamos a estudiar. Primero estudiemos la historia, ¿no? Y después de la historia vamos a la actualidad, la aplicación y el panorama del Nuevo Testamento. Y luego leamos el libro de Romanos o varios libros de Romanos. Y luego prediquemos una serie de Romanos en la iglesia. Fíjate, yo en la Iglesia Bíblica de Guatemala prediqué la serie de Apocalipsis en 2 años. Aquí está en YouTube. Tú puedes buscar en los listados, en los playlists, busca serie de mensajes de Apocalipsis y ahí está toda la serie de mensajes. Luego prediqué la serie de Juan, el Evangelio de Juan, 83 mensajes de Juan. En 2 años lo prediqué. Ahora voy a empezar este domingo a predicar la serie de Hechos de los Apóstoles. Me va a llevar otros 2 años. Pero toda esa preparación para predicar los Hechos de los Apóstoles no es que yo me pare a improvisar. Hay predicadores que se paran. A ver, hermano, ¿qué piensas tú que dice este texto? ¿Qué piensas tú que dice aquel? No, hermanos, por favor, tú eres el maestro, tú eres el pastor. Tú explica las escrituras, explícalas para que todos comprendamos, querido. Amén. Bueno, 2 Pedro 3:16 dice: hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate, esto es maravilloso. Te voy a anotar este versículo. Búscalo también. 2 Pedro, mira, esto es maravilloso. 2 Pedro 3:16. No, 2 Pedro 3:16. ¿Qué dice? Hay algunas cosas difíciles de entender, dice la palabra, las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen doctrina, quiere decir indocto, ¿verdad? Los que no tienen la doctrina bíblica, tuercen, dice. Hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, como también las otras escrituras, las que no son difíciles de entender, para su propia perdición las tuercen. Hoy hay gente, hermano, que agarra un versiculito de la palabra y dice: hermano, Dios me habló y dice que esto y que va a abrir portales de bendición, portales en Argentina, portales en Chile, portales en Guatemala, portales en México. ¿Qué son esas cosas, hermano? Son gente indocta, no tiene nada de conocimiento de doctrina, pero se le ocurrió supuestamente andar abriendo portales por todo el mundo. Entonces los indoctos tuercen para su propia perdición. Ellos van camino a la perdición, lamentablemente. Pero tú no tienes que ser indocto, tú tienes que conocer la palabra de Dios. Lucas 24:27. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, se declaraba en todas las escrituras lo que
Él decía. Jesús explicó el significado de los textos desde el Antiguo Testamento hasta la época donde Él vivió el fin de la ley y utilizó todos los textos adentro de su contexto oficial. Así que bueno, hoy hemos hablado en esta clase de exégesis. ¿Qué es la exégesis? Ex, fuera, hegemonai, guiar hacia afuera. ¿Qué es la exégesis? Es esto. Tomas un texto de la Biblia, tomas ese texto y lo sacas para ver qué quiere decir. Guías a la gente a entender ese texto, a entender qué quiere decir el texto. Estás guiando, estás extrayendo ese texto de las Escrituras hacia que la gente comprenda. Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Hablaré de hermenéutica. Un abrazo. Bye bye.